Solo soy una anciana de 88 años. Morí, y cuando abrí los ojos, estaba ante Jesús. Entonces me mostró una verdad oculta que la Iglesia ha ignorado, algo que tiene una profunda conexión con Trump, con Elon Musk y con un plan espiritual más amplio que todos estamos demasiado distraídos para ver. Sé que esto confundirá a algunos, quizás incluso los ofenda. Pero si todavía estás aquí, escuchando, no pases de largo. Porque lo que Jesús me reveló podría sacudir los cimientos de lo que crees saber sobre este mundo y lo que viene. Y si sientes incluso el más mínimo empujón en tu corazón, como si Dios te susurrara, presta atención. Escribe amén, en los comentarios, eso me dice que estás escuchando. Quizás, solo quizás, estés listo. Soy Esther Titán y vivo en una pequeña casa en Georgia. Mi vida gira en torno a orar por mis hijos y nietos. Solo le pido a Dios que nos proteja y nos guíe por el buen camino. Mi fe es sencilla, nada ostentosa. He amado a Dios con todo mi corazón desde que era niña, arrodillada en las bancas de la primera iglesia bautista. Me ha ayudado a superar la pérdida de mi esposo, a criar a 3 hijos sola, a superar los altibajos. Ahora mis días transcurren lentamente, llenos de pequeñas cosas. Pero cada noche me acuesto agradecida, sintiendo que he vivido una vida llena de su gracia. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Recé como todas las noches y cerré los ojos, sin dolor, sin previo aviso. Solo un sueño más profundo y pesado de lo habitual. Al principio no soñé. Sentí como si me hundiera en una piscina cálida e infinita, todo suave y quieto. Entonces algo cambió. Sentí alivio. Abrí los ojos, no mis ojos, sino algo más claro. Estaba flotando, suspendida justo encima de la cama. Yacía allí, tumbada debajo, con mi cabello plateado extendido sobre la almohada, el pecho inmóvil. Debería haber tenido miedo, pero no lo tenía. Era extraño, sí, pero una calma me invadió, como si Dios me sostuviera de la mano, mi habitación, mi casa. Todo lo que conocía empezó a desvanecerse como una imagen borrosa en los bordes, dando paso a algo más. No oscuridad ni luz, sino una sensación, una atracción. Como si me llamaran a un lugar que siempre había conocido pero nunca había visto. No luché contra ello. No pude. Y entonces, justo cuando sentía que me deslizaba aún más, una sacudida me recorrió, no dolor, sino una chispa como una puerta que se abría. Supe en ese momento que no estaba soñando. Esto era real. ¿Qué me esperaba al otro lado? Era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Al salir del dormitorio, el mundo que conocía se disolvió. No eran las calles doradas ni el cielo nublado que todos creían. No, este lugar era diferente. Y allí estaba él, Jesús. Su mirada me atrapó, pero también tenía un peso, como si estuviera a punto de pedirme algo grande. Esther, repitió su voz, necesito que des testimonio de esto, no porque seas famosa ni porque tengas poder, sino porque tu corazón escucha. Siempre me escuchas. Contuve la respiración. Yo, Señor, susurré con voz temblorosa. No soy nadie. ¿Por qué yo? Su mirada se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. ¿Por qué obedeciste, Esther? ¿Por qué creíste? No escojo a los orgullosos ni a los fuertes. Escojo a los fieles. No podía dejar de llorar. Fuera lo que fuese que estuviera a punto de mostrarme, sabía que lo cambiaría todo. Mi corazón aún latía con fuerza ante sus palabras, su llamado a ser testigo. Me quedé, flotando, no estoy seguro, en esa presencia divina. De repente, un leve zumbido llenó el aire, como si la tierra misma respirara profundamente. Entonces, de repente, un gran pergamino apareció ante mí, no era papel ni pergamino, sino luz pura, brillante y viva, como tejido con estrellas. Se desplegó lenta y deliberadamente, con cada movimiento cargado de propósito.
No podía apartar la mirada. Mis ojos estaban pegados a él, todo mi ser atraído como una polilla a la llama. Las palabras de ese pergamino no estaban escritas con tinta ni grabadas en piedra. Quedaron grabadas en mi mente, claras como el agua, como si Dios mismo me hablara directamente al alma. Y entonces apareció el titular en la parte superior de la página, y cada palabra me impactó como un rayo. La última coalición, Trump, el regreso y lo olvidado. Me quedé paralizado. Trump. Musk. Esos nombres tan familiares, tan enredados en el ruido del mundo. Aquí, en este lugar sagrado, contuve la respiración, con la mente dando vueltas. ¿Qué significaba? ¿Qué era aquello que había olvidado? Un escalofrío me recorrió la espalda, no era miedo, sino una especie de asombro que me hizo temblar las rodillas. En el fondo, sabía que no podía ignorarlo. Los nombres no eran aleatorios. Estaban escritos en la luz, elegidos por una razón que aún no comprendía. Quise pedirle que me permitiera hablar, pero mi voz era débil, ahogada por el peso de lo que leía. El pergamino vibró, su luz se hizo más intensa, y sentí un tirón en el pecho, como si Dios me dijera: presta atención, Esther. Esto es más grande de lo que crees. Mi corazón latía con fuerza, no de pánico, sino de curiosidad ardiente. ¿Qué se escondía en esas palabras? ¿Qué verdad se estaba pasando por alto? Me acerqué más, con todo mi ser anhelando más, mientras el pergamino comenzaba a moverse. Sus bordes se desvanecían como si estuvieran a punto de revelar algo más profundo. Entonces Jesús habló, con su voz firme y clara, atravesando el zumbido del pergamino: Esther, ahora mira con tus ojos espirituales. Te mostraré lo que realmente está sucediendo en el mundo que estás dejando atrás. El pergamino desapareció y el espacio a mi alrededor se disolvió. Ya no estaba en esa presencia divina, no del todo. En cambio, me encontraba ante algo parecido a una ventana, no una pantalla de televisión, ni un espejo, sino un portal vivo y resplandeciente. Era nuestro mundo, pero visto a través de la lente de Dios, crudo y sin filtros. Las ciudades vibraban con luz y sombra. Las voces chocaban en un zumbido caótico, y corrientes de energía, algunas brillantes, otras oscuras, fluían por todas partes. Fue tan vívido, tan real, que olvidé que estaba fuera de mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, mis ojos se abrieron de par en par, absorbiendo cada detalle, como si viera la tierra por primera vez. Vi a millones de personas transitando por sus vidas, ajenas a las mareas espirituales que las arrastraban. Vi líderes, naciones, ideas colisionando como tormentas. Y en el centro de todo, esos dos nombres de nuevo, Trump y Musk, no como los veía el mundo, ni como titulares ni memes, sino como piezas de un mosaico sagrado, hilos de un tapiz que Dios tejía. No podía apartar la vista de ellos. Era como ver una película, pero una donde cada fotograma contenía una verdad que nunca antes había comprendido. Me temblaban las manos, no de miedo, sino del peso de lo que veía. Desperté en un sueño, sumido en una visión, y lo único que podía pensar era: Dios, ¿qué intentas decirme? La ventana se estremeció, su imagen se nítida, y sentí su presencia a mi lado, guiando mi mirada. Sigue observando, Esther, dijo con voz a la vez urgente y serena. Esto es solo el principio. Y entonces, justo cuando creía haberlo visto todo, la ventana se amplió, enfocando algo, alguien, que me dio un vuelco el corazón. Lo que vi a continuación lo cambió todo. La visión de Dios se agudizó. Allí estaba, Donald Trump, no el hombre que ves en la televisión, tan descarado y ruidoso, sino algo más, algo más. Estaba solo, envuelto en un resplandor como una luz que brillaba solo para él. Pero no era puro, no era el resplandor sagrado que había visto alrededor de Jesús. Esta luz parpadeaba, desigual, y su túnica, una especie de manto glorioso, estaba rasgada por algunos puntos. La tela brillaba como el oro,
Pero esos desgarros llamaron mi atención, imposibles de ignorar. Cada desgarro parecía contar una historia, palabras duras que había lanzado, decisiones que separaban a las personas, momentos en los que la sabiduría se le escapó de las manos. Eran como hilos de plata deshilachados en la seda, hermosos pero defectuosos. Me quedé mirando, con el corazón latiéndome con fuerza. Había oído los argumentos en Georgia, la gente debatiendo en la iglesia, algunos llamándolo héroe, otros diciendo que era un problema. Pero aquí, en esta ventana divina, vi la verdad al descubierto. Esos desgarros no eran solo errores, eran heridas, cicatrices de un mundo que lo juzgó, decisiones con un peso que tal vez no comprendía del todo. Mi mente corría, tratando de encontrarle sentido. ¿Por qué él? ¿Por qué este hombre con todos sus defectos se interponía en la visión de Dios? Entonces lo vi, una marca en su frente, con un brillo suave pero constante, como aceite reluciente bajo la luz. Era inconfundible, la unción de Dios. Me quedé sin aliento. A pesar de la túnica rasgada, a pesar de la controversia que lo rodeaba, había sido elegido. No era perfecto, no era un santo, pero estaba marcado para un propósito. Me quedé allí atónito, con los pensamientos hechos un lío. ¿Cómo podía alguien tan divisivo, tan humano, llevar semejante señal? Sin embargo, allí estaba, claro como el agua, y no podía negarlo. La voz de Jesús irrumpió, profunda y resonante, llenando el espacio a mi alrededor. Esther, dijo, y sentí que mi nombre me anclaba, Él no es tu Salvador. No es perfecto. La verdad es que a veces me causa un profundo dolor. Sin embargo, es mi instrumento. Lo uso para derribar sistemas oscuros, para romper los muros de mentiras y poder que estrangulan a mis hijos. Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada. Un instrumento. True. El hombre cuyo nombre provocaba peleas en las cenas familiares. Pero mientras Jesús hablaba, lo vi, el caos que desató no era solo ruido. Era un temblor, un agrietamiento de cimientos que habían permanecido en pie demasiado tiempo, ocultando cosas que Dios quería que salieran a la luz. Él es la perturbación que permito, dijo Jesús con voz firme, para sacar a la luz lo que está oculto. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino con una extraña claridad. Pensé en las noticias, en las interminables discusiones, en cómo la gente tomaba partido. Pero aquí, en la presencia de Dios, no se trataba de bandos. Se trataba de propósito. Trump no era el héroe ni el villano, era una herramienta, imperfecto, pero elegido para hacer lo que solo él podía hacer. Y entonces, justo cuando empezaba a comprenderlo, Jesús se giró y me miró fijamente. Hay más, Esther. La ventana empezó a moverse de nuevo, atrayéndome hacia algo nuevo, algo que me aceleró el pulso de anticipación. La ventana divina se arremolinaba como una tormenta que cobraba fuerza y luego se despegó. Allí estaba Elon Musk, solo en una encrucijada que no era de tierra ni piedra, sino de algo más profundo, eterno. Dos caminos se extendían ante él, vívidos y desolados. El primero resplandecía con luz, no con el resplandor sagrado de Dios, sino con un deslumbrante destello eléctrico de tecnología. Latía con promesas, cohetes surcando los cielos, ciudades en Marte, máquinas capaces de pensar como los hombres. Era impresionante, un camino de descubrimiento que parecía extenderse hasta las mismas estrellas, impulsando a la humanidad hacia un futuro que apenas podía comprender. El otro camino me heló la sangre. No era un camino, sino un vacío, un agujero negro que se tragaba la luz y la esperanza. Silencioso. Frío. Irradiaba una muerte que me estremecía el espíritu. Sentía su atracción como si pudiera arrastrarlo todo, sueños, verdades, incluso almas, a sus profundidades. Ilan estaba allí, con el rostro de una atención que no esperaba. No era la figura segura de sí misma de las noticias, llena de ideas audaces y tweets mordaces. No, parecía perdido. Su mirada se movía de un lado a otro,
con los hombros tensos, como si supiera el peso de su siguiente paso pero no pudiera decidir dónde poner el pie. Quise advertirle pero mi voz se quedó atrapada en mi pecho. La presencia de Jesús me tranquilizó. Su voz rompió el silencio, firme pero con peso. Él es un Ciro para esta generación, como Ciro, quien liberó a mi pueblo de Babilonia. Este hombre tiene el potencial de abrir nuevas eras para la humanidad. Parpadeé, intentando procesarlo. Ciro, el antiguo rey elegido por Dios a pesar de no conocerlo. Mi mente daba vueltas, imaginando las ideas descabelladas de Elon, viajes espaciales, chips neuronales, IA. ¿Sería eso parte del plan de Dios? Pero antes de que pudiera preguntar, Jesús continuó, con un tono cada vez más pesado. Este es el problema, Esther. Hizo una pausa, y el aire se calmó. Mi iglesia no está orando por él. Están demasiado ocupados juzgándolo, condenando sus ideas diferentes, su vena rebelde. Las palabras me dolieron, agudas y certeras. Pensé en la gente de mi pueblo, que se apresuraba a descartar a Elon como un multimillonario excéntrico, demasiado extraño para ser parte de la obra de Dios. Había oído los susurros en la iglesia, las miradas de reojo cuando se mencionaba su nombre. La voz de Jesús se volvió más firme, con un tinte de arrepentimiento. Ven sus defectos, sus preguntas, pero no su propósito. Lo critican en lugar de orar por él. Me dolía el corazón. ¿Cuántas veces había juzgado a alguien sin orar por él? Sentía el peso de su decepción, no solo en la iglesia, sino también en mí. Elon se encontraba en esa encrucijada, ajeno a la batalla espiritual que se libraba a su alrededor. Jesús se volvió hacia mí con una mirada penetrante. Esther, necesita oración para elegir bien. Sin ella, ese camino oscuro se agudiza. Entonces la ventana pulsó y sus bordes temblaron como si estuvieran a punto de revelar algo aún más urgente, algo que uniría todo esto. La visión cambió. Elon estaba ahora rodeado de pantallas, planos y máquinas que vibraban con vida. Los cohetes se alzaban al fondo, su metal brillando bajo las luces, mientras secuencias de código danzaban en los monitores. Construía, empujaba, alcanzaba las estrellas. Fue hipnótico, su magnitud, como ver a un hombre intentando atrapar el cosmos con un lazo. Pero entonces lo vi, una onda en el aire, invisible para él, pero deslumbrante para mí. Una puerta espiritual se abría, sus bordes brillaban tenuemente, no con la luz de Dios, sino con algo inestable. Elon no lo hacía a propósito, simplemente perseguía sus sueños, colonias espaciales, redes globales, máquinas más inteligentes que los humanos. Sin embargo, cada paso que daba, cada invento que creaba, ampliaba esa puerta. Era una compuerta de conexión, una red de ideas e información que conectaba al mundo más rápido que nunca. Mi corazón se aceleró, no de asombro, sino de un miedo insidioso. Esto no era solo ciencia, era poder, un poder que ni siquiera se daba cuenta de que estaba desatando. No podía ver el peso espiritual, las fuerzas invisibles que se agitaban tras esa puerta. La presencia de Jesús me tranquilizó de nuevo. Su voz era baja y grave. Esther, mira cómo se difunden sus ideas. La ventana se expandió, mostrándome ondas de luz, sus tecnologías, sus redes extendiéndose por todo el mundo, conectando ciudades, hogares e incluso corazones. Era hermoso, como un tapiz del progreso humano, satélites emitiendo señales, inteligencia artificial respondiendo preguntas, personas conectándose de maneras que mi generación jamás habría soñado. Podría ser bueno, dijo Jesús, un instrumento para el conocimiento, para la unidad. Pero entonces la visión se oscureció. Esas mismas líneas cargaban sombras, mentiras que se extendían como la pólvora, ideas que distorsionaban la verdad y una ansia de control inhumana. El tono de Jesús era denso en advertencia, esto es lo olvidado en el rollo. Mi iglesia solo ve la superficie, sus proyectos, sus tweets, pero no ve el panorama general, las puertas espirituales que su obra está abriendo.
Se me encogió el estómago. Pensé en la gente de Georgia discutiendo por los titulares, ciegos a la batalla más profunda. La iglesia no estaba orando, no buscaba la sabiduría de Dios para este momento, estaban distraídos, enfrascados en debates mientras estas puertas se abrían de par en par. Jesús continuó, no se trata solo de él, Esther. Se trata de lo que fluye por estas puertas, sea bueno o malo. Sin oración, sin discernimiento, el enemigo usará lo que construye. Un escalofrío me recorrió. La visión persistía, esas líneas brillantes ahora teñidas de incertidumbre. ¿Podría esta red tecnológica elevar a la humanidad o atarla? No lo sabía, pero el peso me oprimía. Entonces, justo cuando la ventana comenzaba a moverse de nuevo, la voz de Jesús se agudizó. Mira más de cerca, Esther. Hay más en juego de lo que crees. Mi pulso se aceleró, sentí que algo más grande estaba a punto de ocurrir, algo que uniría estas visiones de una manera para la que no estaba preparado. La ventana divina volvió a latir, y la visión se expandió hasta convertirse en algo impresionante, un mapa del mundo, pero distinto a cualquiera que hubiera visto en Georgia. No se trataba solo de continentes y océanos. Estaba vivo, tejido con hilos de luz y sombra que entrecruzaban el globo como una telaraña. Cada hilo vibraba con energía, conectando personas, lugares y poderes de maneras que me mareaban. Me acerqué más, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando asimilarlo todo. Era como contemplar el plan de Dios para el mundo. Cada detalle, nítido y urgente. 3 puntos brillaban con más intensidad que los demás, atrayendo mi mirada como imanes. Primero, la IA, un enorme centro palpitante, con una luz a la vez brillante e inestable, luego, Israel, brillando con un resplandor sagrado, un faro de peso espiritual, y, por último, el sistema financiero global, un río de energía que fluía rápido y ancho, reluciente de promesas, pero que ocultaba focos de opresión como sombras bajo la superficie. No eran solo lugares o ideas, eran pilares que sostenían el destino del mundo. Y sobre todo ello se cernía una neblina eléctrica y brumosa, una guerra espiritual, invisible para la mayoría, pero que crepitaba con intensidad. Me quedé paralizado, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Este no era un mapa cualquiera. Era un tapiz del destino, que mostraba cómo cada decisión, cada invención, cada plegaria moldea el mundo. Como el alcance de la IA, el papel de Israel y el flujo de dinero no estaban separados, sino vinculados, atrapados en una batalla más grande que cualquier titular. Todo era inspirador y aterrador, como asomarse al corazón del plan de Dios. La voz de Jesús irrumpió, urgente y clara: Esther, ambos hombres, Trump y Musk, están en el centro de una guerra. Están siendo utilizados, pero también están bajo un feroz ataque de las fuerzas de la oscuridad. El mapa se movió, acercándolos. Vi a Trump, con su túnica rasgada aún brillando con esa marca ungida, rodeado de nubes de duda, susurros de crítica, obstáculos repentinos, olas de caos que intentaban ahogarlo. Entonces Musk, en su encrucijada, con el rostro tenso mientras las sombras lo rodeaban. No solo el agujero negro de ese camino oscuro, sino fuerzas invisibles que lo empujaban hacia él. Me dolió el corazón. No eran solo hombres, eran blancos atrapados en un fuego cruzado espiritual que la mayoría no podía ver. Esther, dijo Jesús con tono firme y decidido, necesito las oraciones de mi pueblo. Ora por ellos, pide sabiduría, pide que la verdad los guíe. Sin ella, los ataques del enemigo se intensifican. Asentí con la garganta apretada. Ahora lo veía, destellos de momentos donde las mentiras se torcieron, donde golpes inesperados los golpearon con fuerza, no por casualidad, sino a propósito. El peso de sus palabras me calaba hondo. La oración no era solo una buena idea, era un arma, un escudo para estos hombres y el mundo que moldearon. Pensé en mi iglesia, en mi tierra natal, como orábamos por lluvia o sanidad, pero rara vez por líderes como estos. En cambio, juzgábamos, señalando con el dedo,
sin darnos cuenta de la batalla que se libraba a su alrededor. La visión me atrapó, esos hilos de luz y sombra latiendo más rápido, como si se avecinara una tormenta. Esther, dijo Jesús, con voz más suave, pero no menos urgente, diles que oren. Diles dónde estás. Cuando oigas esto, que lo compartan. Me imaginé a la gente que veía esto, quizás en Texas a las 10 de la mañana de un miércoles o en cualquier otro lugar, sintiendo el mismo llamado. Entonces el mapa parpadeó, sus líneas convergieron en un solo punto, un momento que pareció capaz de desequilibrar la balanza. La ventana divina brilló, su luz radiante tembló como si reaccionara a algo trascendental. Lentamente, la iluminación se redujo y se concentró en un único haz concentrado que volvió a posarse sobre Elon Musk. Pero esta vez, la escena había cambiado por completo. Ya no se encontraba en una encrucijada, ni rodeado de máquinas zumbando ni del pulso de la innovación. En cambio, se encontraba solo, suspendido en un espacio silencioso y sobrenatural que se sentía a la vez sagrado y desconcertante. No había distracciones, ni asesores, ni tecnología, solo él, solo con una decisión tan importante que mecía el aire a su alrededor. Su rostro estaba marcado por la tensión, como si el peso de un futuro aún no escrito le oprimiera el pecho, y yo también podía sentirlo, no con los ojos, sino con algo más profundo. La atmósfera se volvió densa, cargada de suspenso, como si la tierra misma contuviera la respiración. A mi lado, la presencia de Jesús permanecía firme e inquebrantable, pero su voz tenía un tono que rara vez había escuchado, urgencia, auténtica urgencia. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza e intensidad. Esther, dijo en voz baja, esto ya viene. Un momento decisivo, una decisión que lo cambiará todo. Entonces la visión cambió de nuevo, no a una narrativa clara, sino a destellos, fragmentos, destellos de algo inmenso. No podía verlo con detalle, pero percibí su magnitud. Se estaba gestando un proyecto de enorme escala, que trascendía la imaginación de la mayoría. Podría implicar inteligencia artificial, colonización espacial o incluso una red global de comunicaciones capaz de alterar la esencia misma de cómo la verdad se transmite de corazón a corazón, de alma a alma. No se trataba solo de innovación, se trataba de influencia, algo tan poderoso que podría conducir a la humanidad hacia el despertar divino o el colapso espiritual. Jesús habló de nuevo, con más suavidad, pero aún más solemne, esta decisión, dijo, tendrá repercusiones a lo largo de las generaciones. Definirá lo que llamo la profecía final, un punto de inflexión en cómo el mundo recibe mi palabra o se aleja de ella por completo. Observé a Ilan en la visión, sus ojos moviéndose, buscando, luchando con algo invisible pero enorme. Lucía brillante como siempre, impulsado por la ambición y el descubrimiento. Pero bajo esa brillantez había un vacío profundo y doloroso que ningún éxito podía llenar. Jesús se acercó a mí, con un tono cargado de compasión y advertencia. Él aún no conoce el Evangelio, Esther. Su alma está en guerra. Una gran batalla se libra en su interior, y no es de este mundo. Se me cayó el alma a los pies. Ahora lo entendía, no se trataba solo de una batalla intelectual o de trabajo, de lógica o innovación. Era algo espiritual hasta la médula. Las fuerzas que lo atraían no eran solo sus propias dudas o presiones, eran antiguas, oscuras, decididas. El conflicto en torno a su alma tenía implicaciones mucho más allá de su vida personal. Podría alterar la trayectoria de la historia humana. Su influencia, si se alineaba con la del cielo, podría abrir corazones y guiar a millones hacia la luz. Pero si se volvía hacia la oscuridad, esa misma influencia podría sellar incontables almas en silencio. Quise gritar, correr hacia él, sacudirlo y exclamar, escucha a Dios, no te pierdas este momento. Pero no pude. Solo era un testigo, observando un momento que aún no había llegado, pero que ya se acercaba con fuerza como una tormenta en el horizonte. Sentí una opresión en el pecho y me temblaron las manos. ¿Qué elegiría? ¿Y qué significaría para todos nosotros?
Entonces la visión se atenuó. Las sombras se acercaron, enroscándose en los bordes como humo. De repente, Jesús me mostró el precio de la decisión equivocada. Fue devastador. Como una presa que se rompe, vi las consecuencias derramarse. Esas líneas brillantes que había visto antes, mapas de conexión, redes de energía, tecnología que latía como venas en la tierra, comenzaron a retorcerse. Ya no contenían la verdad, contenían algo más oscuro, el engaño. Las líneas ardían como fuego, propagando falsedades más rápido que cualquier virus. Mentiras envueltas en brillantez, desinformación envuelta en innovación. Observé cómo las mentes se nublaban, los corazones se confundían y el caos se arraigaba en lugares donde antes había habido claridad. Entonces, como si una gran puerta se hubiera abierto de par en par, vi fluir influencias, seres, entidades no humanas, no benévolas. Eran frías, calculadoras, impulsadas por un ansia sin compasión, solo de conquista. Sentí un nudo en el estómago. No se trataba solo de un error tecnológico, era la apertura de una puerta espiritual, un portal hacia una profunda oscuridad. La decisión de un hombre se convertiría en la puerta de entrada para fuerzas que ansiaban engañar y devorar. Elon no caería solo, millones, tal vez miles de millones, lo seguirían. Su peso me aplastó. Vi destellos de lo que vendría si se elegía el camino equivocado, un mundo fragmentado, donde la confianza entre las personas se quebraba, una desilusión global donde la esperanza se marchitaba y la voz de Dios se ahogaba en un mar de sonido sintético. Y ya no se trataba solo del alma de Elon, aunque eso me dolió profundamente. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que su legado, la obra de su vida, podía ser un puente al cielo o una trampilla al infierno. Se me llenaron los ojos de lágrimas, se me quebró la voz y solo un susurro escapó de mis labios: Señor, no. Jesús me miró, con la mirada cargada de la eternidad, firme pero llena de dolor. Esto, dijo, es lo que está en juego, Esther, si se aparta de mi verdad. Me quedé paralizado, con el alma temblorosa. La visión se grabó en mi mente como fuego sobre piedra. No era solo una advertencia, era una misión. La ventana del cielo volvió a parpadear, como para mostrarme más. Y en ese instante, una sacudida me recorrió, este no era el final, era el comienzo de algo aún más urgente, el preludio de una historia que aún no había contado, una que me exigiría todo a mí y a cualquiera que se atreviera a escuchar. La ventana divina se movió de nuevo, apartándose de la inminente elección de Elon hacia una visión que me impactó como un puñetazo en el estómago. Era Estados Unidos, mi Estados Unidos, la tierra por la que había rezado junto a mi ventana de Georgia. Pero esta vez, vi las iglesias, los lugares donde la gente se reúne para adorar, para buscar a Dios. Algunos estaban de rodillas, sus oraciones se elevaban como una tenue luz, alcanzando el cielo. Pero la mayoría, me partió el corazón, no rezaban. Estaban pegados a sus teléfonos, navegando, discutiendo, perdidos en una tormenta de ruido. Sentí una opresión en el pecho, una profunda tristeza se apoderó de mí. Este era el pueblo de Dios, pero estaba distraído, persiguiendo sombras en lugar de la verdad. Lo vi claro como el agua, congregaciones bulliciosas no con las escrituras, sino con chismes, teorías conspirativas y noticias falsas. No abrían sus Biblias, actualizaban sus feeds, tomando partido en disputas sin importancia. Las redes sociales me desfilaron, publicaciones y comentarios a raudales, llenos de ira, culpa y orgullo. Los cristianos, compañeros míos en las bancas, se despotricaban unos contra otros por política, sobre quién tenía razón o no. En lugar de enaltecer a quienes Dios usaba, Trump, con su túnica rasgada, y más que en su encrucijada, los juzgamos. ¿Dónde estaban las oraciones por ellos? Me ardía la garganta, las lágrimas me picaban en los ojos. Estábamos librando las batallas equivocadas, perdiéndonos la guerra, con el espíritu furioso. Quería gritar, sacudirlos para despertarlos. En casa, yo también lo había visto,
Gente en la iglesia murmurando sobre candidatos, juzgando a líderes. ¿Pero cuántos nos arrodillábamos ante ellos? Me encogí aún más, la culpa me invadió. Yo también lo había hecho, ¿no? Juzgar antes de orar. La visión persistía, mostrándome el precio, esos hilos de luz del mapa se atenuaban. Las puertas espirituales se abrían cada vez más por falta de oración. Era una ceguera, una trampa, y estábamos cayendo en ella. La voz de Jesús me hirió profundamente, aguda y poderosa, pero cargada de un dolor que me aflojó las rodillas. Esther, dijo con los ojos encendidos, mi pueblo no ora por quienes utilizo. No parecen los héroes que esperas, así que los criticas, los juzgas. Me quedé paralizado, sus palabras me desgarraron. Vi la unción de Trump, el potencial de Musk, y me di cuenta de lo rápido que los descartamos porque no encajaban en nuestro molde. Jesús se acercó, elevando su voz con autoridad. Olvidas, Esther, que utilizo a los débiles, a los mundanos, a los diferentes para avergonzar a los sabios y poderosos. Elijo a los quebrantados para hacer mi obra, no porque sean perfectos, sino porque están dispuestos. Mi corazón latía con fuerza y la convicción se instalaba. Pensé en la Biblia, David, un rey imperfecto, Pablo, un ex perseguidor, incluso Ciro, un pagano que sirvió al plan de Dios. Jesús no había terminado. Mi iglesia está distraída, Esther, está dividida cuando necesito unidad. Discuten por hombres cuando deberían estar orando por mi voluntad, su voz se suavizó, pero el peso permaneció. Diles, Esther, deja de juzgar y empieza a orar, a buscar mi corazón por quienes he elegido. Asentí, con lágrimas corriendo, sintiendo la urgencia de su orden. No era una sugerencia, era una orden divina, una llamada a despertar. La visión persistía, esas iglesias distraídas seguían navegando, seguían luchando. Quería acercarme, rogarles que escucharan. Si sus palabras te conmovieron, si te llegaron al corazón como a mí, ¿dejarías un amén en los comentarios? Unámonos en esto. Entonces la ventana parpadeó, insinuando una carga final, un llamado que exigiría todo de mí y de todos los que escucharan. La ventana divina se oscureció, sus vívidas imágenes se desvanecieron, pero la presencia de Jesús se hizo más fuerte, su mirada me atravesó, su voz cayó pesada, con una gravedad que hizo que mi corazón se acelerara. Esther, dijo, cada palabra como un redoble de tambor, el tiempo apremia, apremia. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de urgencia, como un reloj que latía con más fuerza en mi alma. El aire parecía tensarse, como si el mundo mismo se estuviera quedando sin aliento. Donald Trump, continuó, se enfrentará a un acontecimiento que sacudirá al mundo, una prueba, un punto de inflexión tan grande que todos se verán obligados a verlo de nuevo. Su tono no se detuvo en detalles, pero el peso me impactó profundamente. Se avecinaba un momento, enorme e innegable, que repercutiría en todas las naciones. Mi mente se remontó a esa túnica rasgada, a la unción en su frente. Fuera lo que fuese, no se trataba solo de él, se trataba del plan de Dios que se desarrollaba de maneras que aún no podíamos comprender. Y Elon Musk, dijo Jesús, con voz más aguda, se encuentra en una encrucijada. Te lo repito, Esther, su alma está bajo un feroz ataque, atrapada en una batalla por el camino que elegirá. Vi el rostro de Elon en mi mente, tensión, la encrucijada de la luz y el vacío. Ahora sentía que había más en juego, como si su decisión pudiera inclinar la balanza de algo eterno. Mi pulso latía con fuerza, y una sensación de alarma crecía. El tiempo se nos escapaba, no solo a ellos, sino a todos. La mirada de Jesús me sostenía, firme, los relojes de arena estaban casi vacíos. Esther, mi pueblo debe actuar. Me quedé allí temblando, con el peso de sus palabras abrumando mi mente. No era una profecía lejana, era urgente, una sirena de alarma en mi espíritu. El mundo estaba al borde del abismo, y estos dos hombres estaban en el centro, sus decisiones resonando mucho más allá de mi vista.
Jesús se acercó, con voz firme, con un fuego que disipó mis dudas. Esther, debes regresar. Debéis llevar este mensaje, no para provocar discusiones, no para señalar con el dedo, sino para despertar a la Iglesia estadounidense, para despertar a los que duermen. Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada. Yo, una mujer de 88 años de Georgia, encargada de despertar a una nación. Pero sus palabras despertaron algo en mí, una determinación que desconocía. Diles, dijo, que mi propósito es mayor que sus divisiones, mayor que la política, mayor que el orgullo. Deben orar, Esther. Ora por sabiduría, por verdad, por aquellos que he elegido. Por muy imperfectos que parezcan. Lo vi entonces, claro como el agua, las iglesias que había visto, distraídas por los teléfonos, atrapadas en pequeñas peleas. Necesitaban oír esto, recordar lo que importaba. Me dolía el corazón por ellas, por nosotros, por cómo habíamos perdido de vista el plan más grande de Dios. Hazles ver, instó Jesús, con una voz que era a la vez una orden y una súplica. Mi reino no se trata de izquierda ni de derecha, sino de mi voluntad. Diles que dejen de juzgar y empiecen a interceder, que se pongan de pie por esta nación y estos hombres. El peso de la misión me abrumó, pesado, pero no aplastante. Sentí su fuerza, su propósito, llenándome. Ya no era solo Esther, era una mensajera llamada a despertar el sueño del pueblo de Dios. Asentí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que por eso había recibido estas visiones, no solo para mí, sino para todos los que escucharían, todos los que orarían. La ventana parpadeó, su luz se suavizó y sentí que la visión estaba cambiando, llevándome hacia un momento para el que no estaba preparado, un regreso que lo cambiaría todo. Desperté sobresaltada, con todo mi cuerpo estremeciéndose como si me hubiera alcanzado un rayo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, resonando en mis oídos como tambores de guerra que me llamaban la atención. Respiraba entrecortada y rápida, como si hubiera estado corriendo por un campo de batalla invisible mientras dormía. Y sin embargo, allí estaba, de vuelta en mi habitación, en mi cama, enredada en esa vieja colcha de retazos que he tenido durante décadas. El tic-tac del reloj de pared rasgaba la quietud de la noche. Pero algo, no, todo, había cambiado. No la habitación, ni el tiempo, sino yo. En mi interior, en lo más profundo de mi ser, algo había cambiado para siempre. Había en mí una calma tan profunda y constante que parecía un río que fluía bajo tierra, oculta, pero poderosa. Una paz que no provenía de una buena noche de sueño ni de una habitación cálida, venía del cielo. Lo sé. A esto se sumó una fuerza que nunca había sentido en mis 88 años en esta tierra, ni cuando enterré a mi esposo, ni cuando vencí al cáncer, ni siquiera cuando sostuve a mi primer nieto. Esto era diferente. Esto era de otro mundo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino con el peso sagrado de lo que acababa de presenciar, lo que se me había revelado más allá del velo de este mundo. Instintivamente, metí la mano en la oscuridad, casi esperando que ese radiante pergamino dorado aún reposara en mi palma, brillando con el fuego del cielo. Por supuesto, no estaba allí. Mis dedos solo tocaron el aire. Y, sin embargo, la sensación persistió, un calor hormigueante, como si la presencia de Dios me hubiera besado la piel y no me hubiera abandonado del todo. Cada imagen de esa visión quedó grabada en mi memoria, no borrosa como un sueño que se desvanece con el amanecer, sino grabada en nítido relieve. La voz de Jesús resonaba como música. El mapa de los destinos se desplegaba. La túnica rasgada y ensangrentada de Trump. Elon Musk, de pie en una gran encrucijada. Nada de eso se desvanecía, estaba vivo dentro de mí, latiendo como un segundo latido. Había entrado en mí, en cuerpo y alma, y ahora exigía ser pronunciado en voz alta. Me incorporé lentamente, las tablas frías del suelo presionando mis pies descalzos, asentándome.
Mi corazón seguía latiendo aceleradamente, pero ya no era pánico, era propósito. Entonces me di cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi mundo, esta casa, esta habitación, incluso este pueblo de Georgia, donde había vivido toda mi vida. De repente, todo parecía un punto en un vasto lienzo que desconocía hasta esta noche. Y, sin embargo, en esa inmensidad, no estaba perdida. Esa paz, esa fuerza, me anclaron como raíces de un árbol invisible plantado en lo profundo de mi espíritu. Ya no tenía miedo. Ya no quedaba espacio para el miedo en mí, solo fuego. Supe en ese momento que no podía quedarme quieta. No podía callar. Me levanté, lenta y cuidadosamente, como los huesos viejos, y me arrastré hasta mi escritorio en la esquina. Mis rodillas crujieron, mis articulaciones protestaron, pero nada de eso importó. La urgencia en mi pecho ahogó cada dolor. Cogí un bolígrafo y una hoja en blanco, mis dedos, rígidos pero decididos. Me temblaba la mano al poner el bolígrafo sobre la página, pero no por debilidad, sino por la urgencia, por el peso sagrado que me oprimía el corazón. Empecé a escribir, no para mí, sino para mis nietos, sus caritas destellando en mi mente, su risa e inocencia. Para mi familia de la iglesia, quienes se habían sentado a mi lado en las bancas durante más de medio siglo, orando, cantando, creyendo. Necesitaban escuchar esto. Necesitaban despertar. Mi mensaje no era complicado, pero sí urgente. Llevaba el latido del cielo. Escribí, oren. Dejen de juzgar. Busquen la voluntad de Dios, no la suya. Describí el pergamino, las puertas del reino espiritual, los instrumentos inesperados que Dios está usando, sí, incluso hombres quebrantados como Trump y Musk. Expuse cada detalle, cada impresión, rogándoles a quienes lo leyeran que miraran más allá de sus opiniones y preferencias y vieran el panorama general. No se trataba de política. No se trataba de personalidades. Se trataba del plan de Dios, de su misericordia, de su amor inquebrantable por una iglesia dormida. Las palabras fluían como agua que se desborda de una presa rota, mi mano avanzaba más rápido que en años, guiada por algo superior a mí. Estamos en guerra, escribí con claridad temblorosa, pero no es entre nosotros. Es por la verdad, por las almas perdidas, por el desarrollo de la línea temporal del cielo. Mientras escribía, sentí la presencia del Señor rodeándome, guiando mi mano y aquietando el latido de mi corazón. Hice una pausa, observando las páginas dispersas que ahora cubrían mi escritorio, cada una impregnada de convicción y amor. Mis ojos ardían de lágrimas, pero no las sequé. Esto no se trataba de mí. Nunca lo fue. Se trataba de ellos, mi familia, mis vecinos, cualquiera que aún tenga oídos para oír. Sentí que la esperanza me inundaba el pecho como un amanecer, una esperanza intensa y radiante. Si pudiera decir esta verdad, si tan solo pudiera encender una vela en un corazón, tal vez esa luz podría extenderse y otros podrían volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La visión regresó en un instante, el rostro de Jesús, su voz como una campana que resonaba a través de la eternidad. Despiértalos, Esther. Apreté la pluma con más fuerza, el fuego en mi alma se había convertido en una llama inextinguible. No era la misma mujer que se había acostado hacía unas horas. Había visto el borde de la eternidad, había tocado el borde de lo divino, y regresaba con una misión. Esto era solo el principio, y aún no había terminado. Ni de lejos. Mientras estoy aquí sentado, con mis viejas manos entrelazadas sobre este desgastado escritorio, recuerdo ese viaje, ¿y saben qué? Ya no tengo miedo. La gracia de Dios es tan vasta, tan profunda. Abarca todo temor. Me mostró cosas que la mayoría de la gente nunca verá, nunca oirá, visiones de su plan, de su corazón. Y lo que me queda grabado es esto, incluso cuando discutimos sobre nombres como Trump o Musk, sobre quién tiene razón o no, Dios sigue obrando. Usa a personas imperfectas, con defectos y ropas rotas para llevar a cabo su gran designio.
Pero más que eso, nos llama, sí, a ti y a mí, a ser intercesores, a amar sin juzgar, a orar sin cesar. Ese es el corazón de todo. La verdad, Él me clavó en el alma esa noche, querido amigo, sé que la vida a veces puede ser pesada. Quizás estés lidiando con tus propias dificultades, sintiéndote perdido o confundido por este mundo loco. Déjame decirte, no estás solo. El amor de Dios está ahí esperando, incluso cuando te sientes indigno. Él te ve, cada parte de ti, y tiene un plan para tu vida, igual que lo tuvo para la mía. Confía en Él. Apóyate en Él y sigue tu camino. Él te sostiene incluso ahora, en medio de cada tormenta. Espero que mi historia te cambie la vida, que tal vez cambie tu perspectiva. Eso es todo lo que pido, que tu corazón se sienta reconfortado, iluminado por la verdad que Dios me reveló. Deja que penetre en ti. Deja que te guíe. Si este testimonio, este vistazo al cielo, te ha conmovido, si anhelas más mensajes de Dios, historias del cielo y advertencias del infierno, suscríbete. Estamos aquí para compartir verdades reales que transforman tu vida, revelaciones que pueden iluminar tu camino.